fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert. Buenos días, Trinidad, ¿cómo le va? Buenos días, fiscal. Hola, hola Claudia, Gerardo, ¿cómo están? Muy bien, Muy bien, encantado de mucho, tenerla con mucho gusto, nosotros, muchas fiscal. gracias. No, se les A usted le agradece, ha tocado así, una zona muy compleja asumir. Habíamos hablado en varias oportunidades con su sí. antecesor, Raúl Arancibia. Recuerdo incluso que el ex fiscal de Tarapacá nos dijo un día una frase que sonó muy fuerte, que Ujú. dijo que Alto Hospicio se estaba transformando en un Sinaloa. Dijo que había zonas sin control del Estado. ¿Coincide con eso y sigue así si es que fuera así? Mire, sí, Raúl, mi antecesor efectivamente puso puntos relevantes de fenómenos que estaban ocurriendo en la región. Yo podría decir que eso se mantiene sin perjuicio que tenemos a la baja ciertos números, en especial en los delitos de homicidio, donde el día de hoy estamos con menor número de homicidios dentro del contexto de crimen organizado en la región de Tarapacá, pero sí no podemos descansar en lo que son esas tomas, tanto la toma de la Mula y la toma del Boro, que ocurren o que están presentes en la comuna de Alto Hospicio. ¿Y por qué no podemos bajar los brazos? Porque son comunas que efectivamente hemos descubierto que las organizaciones criminales se han tomado. Hace pocos meses nosotros desarticulamos una organización de vital importancia, de gran importancia, y que nos llama a preocuparnos más aún, que son los chotas, autores de distintos delitos cometidos en la región, pero principalmente se les atribuye su responsabilidad en el triple homicidio ocurrido acá en Tarapacá, y un delito muy, muy brutal. Y a través de esa investigación además llegamos a Mm. determinar que ellos eran responsables también de otros 3 homicidios ocurridos años Dijo, anteriores. pero usted dijo algo hay cosas que se mantienen. Bajar las cifras porque se mantienen. ¿Qué se mantiene? ¿Que hay zonas donde el Estado no está? ¿Donde están controladas directamente por el crimen organizado en esos puntos que usted mencionó? Ambas cosas, ambas cosas, ambas cosas. Y por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de marcar más presencia, efectivamente, de analizar y estudiar qué fenómenos están ocurriendo ahí, y de hecho lo estamos haciendo. Por eso hemos tenido aproximadamente 7 operativos en este año exitosos en la región. Y lo preocupante es que si no ponemos y observamos acá con fuerza, esos fenómenos se trasladan a las otras partes del país, ¿cierto? Mm. O sea, vemos ahora que Santiago tiene un fenómeno en cuanto a delitos de homicidio mucho más creciente, y no obstante, y acá ha parado un poco, y eso es porque se ha trasladado efectivamente la criminalidad hacia otras regiones. Sí, Entonces, es relevante que nosotros en Tarapacá contemos con los equipos policiales necesarios para enfrentar esa criminalidad, más personal dentro de lo que es el Ministerio Público, porque los equipos obviamente se empiezan a agotar, y la tecnología que tenemos hasta el día de hoy, ir superándola. Cada día contar con mejor tecnología, más, que esté más mm. Y de... eso, de ¿Mm? fiscal, ¿y usted diría que no tienen hoy día ese apoyo respecto de policía, respecto de aparataje tecnológico, para poder dar esa batalla, ¿no es cierto?, con el crimen organizado, que como usted bien dice, ¿no? La zona norte finalmente nosotros le debemos a ustedes la posibilidad de que no Eh, se siga expandiendo. Exacto. Mire, no te, yo siendo sincera, nos faltan manos, efectivamente, faltan más integrantes o más personal de la Brigada de Homicidio, faltan más carabineros, y eso es una realidad país, pero yo me preocupo por mi región, ¿cierto? Y en mi región se nota que hay un esfuerzo, yo reconozco un esfuerzo de las distintas instituciones por traer más gente, pero ese esfuerzo no es suficiente. Mm. Y nos faltan más integrantes, más funcionarios de la BH, de la Brigada de Homicidio, de trata de personas. Creo que son 7 personas los que integran la unidad de trata de personas, y vemos que en otras regiones este número al menos se doblega, se duplica. Sí. Entonces, así las cosas, es importante y es relevante, y yo lo he dicho desde siempre, que a Tarapacá se le dé en la Mm. materialidad Ujú. la importancia que tiene, Sí, que no sean solo palabras. ¿Se hablamos fija? hablamos esta mañana aquí en Pauta de Análisis con la fiscal regional de Tarapacá,
Trinidad Steinert, a quienes le debemos de verdad un trabajo muy importante por lo que usted dice, ¿no? Por el manejo inicial cuando empieza a entrar el crimen organizado. Quería hacerle dos preguntas respecto de algo que quizás nosotros nos vemos, y puede ser una pregunta bien básica, pero yo he pensado mucho, ¿qué es lo que permite? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que genera que el Tren de Aragua vaya reclutando tantos, comillas, soldados? Porque la peligrosidad del Tren de Aragua no es solo la manera en que opera, sino que la manera en que va permeando, ¿no es cierto? No creo que sean todos venezolanos. Me imagino que una vez que entran, empiezan a cooptar también a delincuentes chilenos. Pero, ¿qué es? ¿Que pagan mucha plata? ¿Qué es lo que esa criminalidad convoca? ¿Usted ha logrado entenderlo bien para entender Sí, finalmente? Ya, mire, efectivamente no son todos venezolanos, pero sí su mayoría, la mayoría. O sea, por ejemplo, en el último procedimiento son 7 venezolanos y 2 chilenos. ya. Ahora, ¿qué es lo que los movió a estos chilenos? Efectivamente, el bienestar económico, pues si no otra cosa, acá se mueve plata. Y en el fondo, si yo hago un tráfico de migrantes, por ejemplo, y voy cobrando 50.000 pesos le voy a poner una suma que no necesariamente es real, pero vamos calculando, 50.000 pesos por persona que le aseguro su traslado irregular y que después va a tener, que va a poder llegar a Chile, que después va a estar en una residencia y después yo la voy a trasladar a otra parte del país con la seguridad de que no van a ser devueltos a su país de origen, claramente eso va generando dinero. También el control territorial que tienen, que es bien complejo, son estructuras que mueven plata. Por ejemplo, si que yo pongo un negocio y efectivamente me aparto de los intereses de esa organización criminal, y me aparto me refiero a que no pagan la cuota que se le cobra por tener ese negocio dentro de ese sector territorial, Mm. otra vez va generando dinero, pero además también delitos como de la Ujú. naturaleza que hemos tenido, donde las personas son Pero, torturadas o ejecutadas cuando se van o se apartan de esta estructura criminal. mm, El tráfico de droga también, y a mí lo que me tiene más preocupada es el tráfico de armas que se está dando también en la región, el ingreso Fiscal, regular. fiscal Steiner, ¿y qué pasa con la capacidad operativa que le ve actualmente al Tren de Aragua? Me llamó la atención que se descubriera una red vinculada a no solamente el que cruzar migrantes, sino que a internalizarlo, hasta traerlo hasta Santiago en buses, que usted acaba de descubrir y ahí ellos estaban involucrados. Es decir, estaban Es- haciendo su negocio quizás hace tiempo, quizás hace años y las autoridades no habían reparado en ello. Mire, esta investigación viene desde el año 2022. Nosotros como Ministerio Público y en especial estas investigaciones son de larga data. No son fáciles de pesquisar porque tenemos que tener tecnología y ser reservados, ser discretos. Para ir con las pruebas suficientes tenemos que darle un tiempo a la misma para ir, por ejemplo, le estoy hablando de interceptaciones telefónicas. No saco nada con tener una e irme a juicio oral con una, sino que tengo que ver a través del tiempo cómo metodológicamente además se van organizando y estructurando. mm. Así que sí, son investigaciones lentas, pero con buenos resultados, como usted ve. Y sí, efectivamente, aquí había una empresa importante de buses chilenos vinculadas con esta organización criminal, quienes tenían un trato directo con el líder de Claro. la organización. Así que tenemos que poner atención, ver el patrimonio. Es algo que al fiscal nacional le preocupa mucho y ya nos ha dicho y nos ha mandatado en ese sentido, que no solamente nos preocupemos de las personas, sino que además de los bienes que están detrás de esto. Se nos viene un gran desafío, que es cómo tratar y cómo investigar, por ejemplo, las criptomonedas. Entonces Mm, ahí tenemos que especializarnos todos los actores para que podamos Mm. enfrentar yo diría, la parte económica ya. y financiera de estas organizaciones O sea, criminales. la capacidad Por- operativa, que era mi pregunta, muestra que es muy alta todavía del Tren de Aragua Sí, en Chile. ¿Sí? sí, sí, Eh, sí. Fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, hoy día cuando usted dice que usted dice lo que más me preocupa en este minuto es el tráfico de armas. Mm. Esa preocupación que usted tiene que ver con la migración irregular en la zona norte, tiene que ver con los puertos. Veía que el fiscal regional Mario Carrera también estaba muy preocupado de los puertos de las regiones de Arica y Tarapacá. ¿Cuáles son hoy día la zona más permeable del norte de nuestro país respecto al crimen organizado? Mire, yo veo que aquí tenemos que tener una especial preocupación por la frontera
En mi caso, Tarapacá, la frontera que hay con Bolivia, el ingreso irregular, que trae como consecuencia también que las personas transporten y porten armas, drogas, contrabando de cigarros, que pudiéramos pensar que el contrabando de cigarros es muy menor, pero no es así. También es un área muy lucrativa. También, y hemos visto, y acá también desarticulamos una banda donde los vehículos eran llevados hacia Bolivia. Acá desarticulamos una banda que se preocupaba en especial de traspasar autos y camionetas de mineros hacia Bolivia. Para ella, luego las camionetas eran vendidas en dicho país y nosotros nos quedábamos con el delito base del robo, digamos. Sí, Entonces, son fenómenos importantes. Nuestra frontera con Bolivia es enorme, Tarapacá, sí, con muchas posibilidades de su traspaso de manera irregular. Yo entiendo que, o sea, la presencia militar ha sido importante en la región, en frontera, pero también volvemos a lo mismo, o sea, no es suficiente, y también hay que ver que el fenómeno, no podemos tener un militar a cada 10 metros, digamos, y eso es una realidad. Y claro. por lo tanto, nuestra función es ver con inteligencia por dónde están pasando, que es un trabajo que estamos haciendo como Fiscalía de Tarapacá, y dónde están estas rutas que se confunden mucho con las rutas ancestrales, ¿cierto? No es que las rutas ancestrales se cometa delito necesariamente, sino que al ser unas rutas que tienen una huella, es más fácil de utilizar. Y por lo tanto ahí tenemos que ver Sí. cómo controlamos ese paso. Fiscal, Pero la región de Tarapacá tiene sus particularidades importantes. Mm. sí, fiscal regional Trinidad Steiner, hemos visto también, cuando hemos visto también lo que significó el juicio de los gallegos, la semana pasada comentábamos Sí. acá en Radio Pauta lo que se descubrió respecto de que aquí había incluso, ¿no es cierto?, el diseño y una estrategia con explosivos para atacar a los fiscales. ¿Cuál es la situación que viven ustedes, los fiscales en la zona norte, cuando se tienen que enfrentar con bandas de este calibre, ¿no? De tanta peligrosidad que son capaces de actuar sin ningún miramiento? ¿Están preocupados? Cómo se cuidan? Bueno, en la medida que se pueda Mira, decir, ¿no? acá en las regiones hay dos fiscales que son las que más se han preocupado de este tema, porque tienen esa especialidad y están en protección, y cosa que agradezco, de Policía e Investigaciones de Chile. Y hay que ver las cosas en su justa medida, ¿cierto? Los otros fiscales no tienen esta expertise o esta especialidad y se preocupan de otras temáticas y se va evaluando el cada caso. Pero sí, también, bueno, también el fiscal nacional estableció un departamento que está encargado de la seguridad de los fiscales, y bueno, tenemos que ir viendo caso a caso. Hay claramente algunos que se requiere observar más y estar más atento y ponerle medidas de protección y traslado, pero la Fiscalía Nacional, y en especial el fiscal nacional, no se pierde en esto, de proteger a sus fiscales que trabajan en este Ujú. tipo de materia. Así que en ese sentido yo no tengo una preocupación de algo que se esté abandonando, no. Ya. Por el Ya. contrario, se está poniendo bastante atención. Fiscal Sí. Trinidad Steiner, la fiscal regional de Tarapacá, usted la escucha en Conversación con Pauta de Análisis. Me gustaría preguntarle más en un contexto más amplio el rol que juega la región de Arica Parinacota y la que usted está a cargo también en la región de Tarapacá, específicamente con el fenómeno del crimen organizado. Se lo voy preguntando de una manera coloquial. Ujú. ¿Es en la región de Tarapacá donde hay que cortar la cabeza a la serpiente? Por supuesto, si es acá donde es una región en cuanto a kilómetros más grande, en cuanto a población, en cuanto a territorio. Yo no sé si usted conoce Tarapacá, pero por ejemplo la provincia del Tamarugal es una de las más grandes de Chile. Ujú. Entonces, en cuanto a kilómetros, y ahí tenemos distintos poblados que son interesantes de ver, las rutas en cuanto a posibles rutas delictivas. Así que si quiere lo invito y feliz se los recibo acá para que veamos Y, juntos y esta estamos actuando en concordancia con esa relevancia, es decir, si se frena el avance del crimen organizado por su región, más Arica, Parinacota, se puede controlar de mucho mejor manera o se puede terminar con el fenómeno del crimen organizado internacional al menos. Debería suceder, al menos a la baja, tal como ha pasado en los homicidios. Bueno, en los homicidios de la región de Tarapacá lo estamos controlando, Ya. pero debería tener una proyección ciertamente, y por eso
yo vuelvo a insistir, Tarapacá es relevante y necesitamos más apoyo de personal y tecnología. Ahí el gobierno regional, quiero destacar, el gobierno regional ha sido un aporte importante para nuestra región. De hecho, nosotros vamos a pedirle más recursos para que en el área de tecnología nos apoyen más y estemos a la vanguardia. Sí. Trinidad Steiner, fiscal regional de Tarapacá. Quería preguntarle lo siguiente, y con esto yo por lo menos por mi parte termino, pero cuando se habla del crimen organizado y se miran experiencias internacionales, un riesgo latente tiene que ver con la cooptación que estas bandas criminales pueden hacer. Que pueden hacer de policías, que pueden hacer de ciudadanos, ¿no es cierto? Pero que pueden empezar a permear incluso a aquellos agentes que son los encargados de su persecución. ¿Ese es un riesgo que usted está latente en la zona norte o no todavía? No, sí es un riesgo. Es un riesgo. De hecho, hace poco tuvimos un procedimiento también, lamentablemente, porque yo trabajo harto con carabineros y entiendo que su labor es muy loable, son personas de mucho esfuerzo, es una institución que por regla general son hombres honestos, ¿cierto? Que trabajan 24 horas igual que nosotros, pero sí, por ejemplo, tuvimos un caso en que pedimos orden de detención y hoy día se encuentra privado de libertad por el delito de cohecho, unos carabineros que cobran ciertos dineros a personas específicamente bolivianas que venían a Chile sin, por ejemplo, los documentos necesarios. Entonces ahí para evitar o ellos les ofrecían no pasarle la multa respectiva o a pasarlos a control de detención para evitando esto. Ese es el delito de cohecho en definitiva. Sí. Carabineros Entonces corruptos. sí. Sí, tenemos que estar atentos. Gendarmería también tiene su problemática. Entonces tenemos que estar atentos y fortalecer las instituciones. Sí, eso es lo importante, fortalecerlas para que esto no ocurra. Fiscal Steiner, mi última pregunta también, agradecido su muy buena disposición. Cuando a usted le ha tocado ahora enfrentar el crimen organizado, el avance, la crueldad que tiene, las redes que tiene, cómo penetra en la sociedad y que poco a poco ustedes lo van desmarañando, ¿cuál es el mayor temor que tiene? Que tengamos un punto de no retorno, ¿Qué significa eso? que no seamos capaces como país de ponerle un límite. Ese es un temor, ¿cierto? Yo duermo pensando que tenemos que realizar acciones para detener esto. ¿Estamos No, tarde? no ¿Y lo ve lejos o cercano eso? Es relativo. No quiero ser tan pesimista, pero tampoco optimista. O sea, con los pies en la tierra, relativo. Tenemos que ponernos las pilas. Al ritmo que vamos o como estamos haciendo las cosas. O sea, si yo le hablo por Tarapacá, yo creo que lo estamos haciendo bien. Me preocupan las otras regiones. Me preocupa la falta de personal, que eso no depende de mí, depende de otras autoridades. Yo puedo lanzar la voz, ¿cierto? Pero no, si yo pudiera, traería más policía, brigada de homicidio, brila especializada en la parte, policía especializada en la parte económica, sobre todo en análisis patrimonial de estas empresas. Pero no depende de mí. De mí depende mi región y en cuanto a Ministerio Público y contar con el apoyo de mi jefatura para que se le dé la importancia a Tarapacá. Claro, y la pregunta, y seguiremos conversando a futuro, Trinidad Steiner, y muy agradecidos de su disposición. La pregunta es si el Tren de Aragua va más rápido que nuestras instituciones. Por ahora sí, por ahora sí. Muy bien, Trinidad Steiner, fiscal regional de Tarapacá, ha conversado con Pauta de Análisis aquí en Radio Pauta. Le agradecemos mucho su disposición, fiscal, y esperamos que tenga mucho éxito en su trabajo porque evidentemente eso nos ayuda al resto de los chilenos. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy